digo, hay una muy buena operacionalización del concepto de representación social. Digo, eso es lo primero que yo diría, ¿no? O sea, hiciste una lectura de una línea en particular, incluso, ¿no? de los primeros trabajos de Moscovici más clásicos, lo que él trabaja ahí, ¿no? en la representación social del psicoanálisis, ¿no? Su imagen y su público, y tomás los conceptos en esa definición. ¿Se puede haber tomado otras? Sí, ¿sí? Porque hay distintas definiciones de representación social, entonces, bueno, tomás la dimensión informativa, la dimensión de la actitud y el campo de representación, que son los tres aspectos que él operacionaliza, ¿no? Dice, bueno, la representación tiene y trabaja mucho con el componente de información, ¿no? ¿Qué se dice sobre el psicoanálisis en la prensa? Bueno, la actitud no es tanto yo ahí sí haría una distinción, no es tanto, vos decías, es lo que va a hacer las personas. La actitud es la dimensión más valorativa, porque es una tendencia actual, no necesariamente, ¿no? Cuando uno evalúa una actitud, es la predisposición que tiene alguien de hacer algo, ¿no? Por ejemplo, lo que vos decís, bueno, en función de las informaciones o de lo que circula en los programas, en las clases, en los currículum sobre la paz, en función de esas informaciones es que vos podrás ver o no qué predisposición tienen las personas, en este caso los estudiantes de la universidad, a hacer algo con esa información. Habrá que ver qué es lo que querés preguntar, ¿no? Pero es más la tendencia a hacer algo, no te va a decir lo que la gente va a hacer. Digo, de ahí, ¿no? Eso es más de las actitudes. Y lo del campo de representación, de ahí yo veo una buena operacionalización del concepto, lo mismo que la objetivación y anclaje, queda claro, por lo menos si yo me conociera, en qué propuesta teórica dentro de las representaciones estás ahí tomando. Ahí lo conecto con una de tus preguntas, solo brevemente, ojo, porque pensar en el núcleo central y el sistema periférico es otra perspectiva teórica. Entonces, si vos tomás campo de representación, actitudes e informaciones, estás hablando de una propuesta, que es el abordaje más procesual. Si hablas del núcleo central y sistema periférico, es otra perspectiva porque están pensando más en la estructura de la representación, responde a, o sea, tenés que operacionalizarlo de una manera distinta, ¿se entiende? No te sirve hablar, porque de hecho no hay ni objetivación ni anclaje, están pensando más en la estructura. Digo, eso entonces tiene metodologías específicas, de hecho no les preocupo, toda la introducción que vos hiciste sobre cómo comprender los procesos de paz, que te hace a vos pensar, ¿no? Bueno, cómo esto aparece de tal manera, más el contexto particular colombiano, ¿no? La firma de los tratados de paz, la historia en esos tratados, porque no, hay un recorrido ahí que va haciendo que las propias personas también colombianos hayan construido una idea de esa construcción de la paz que no necesariamente es lo que se transmite en un currículum, ¿no? Me parece que ahí es interesante, ¿no? Como vos lo presentaste al principio. A mí me hace un poco de ruido, pero bueno, desconozco lo de construir un modelo teórico sobre las relaciones sociales de paz en estudiantes colombianos. Digo, capaz que en algún momento podés, no para que me contestes, pero bueno, ¿qué estás queriendo decir? Porque un modelo teórico de representaciones hay un montón y vos estás tomando uno. Entonces, bueno, capaz que es algo que ya vienen trabajando, eso es lo único también de tus objetivos, incluso si pienso en el general, pero eso en general es complicado. Digo, si yo pienso en tu objetivo por lo que contaste, para mí es más describir o conocer las representaciones sociales de paz en estudiantes, más que dale, no sé cómo que pondría en el objetivo. Comprender las representaciones. Sí, o identificar, ¿no? Describir, comprender, analizar, sobre todo porque también yo creo que hay bastante, ¿no? Pienso también en estudios, digamos, por el propio contexto de ustedes, que hay mucha inquietud sobre esto de la paz. No es que es un objeto nuevo, ¿no? O sea, hay un recorrido histórico de distintas instituciones, pensar la paz, esto de la educación, ¿no? Me parece ahí que está bueno el aporte que te hace más, pensar en comprender, analizar, más que construir un modelo teórico, ¿no? Me parece que eso de los objetivos, pero hablo para que digan otros, si no me hace la Ahí está.
de hecho, hacemos los metodológicos clásicos y los que ya no pueden repetirse en los impresos. Exactamente. Para tener en cuenta, aquí sí, claro, la propuesta iría a describir, a analizar, a comprender Esto, Nidia me dice. sí, cómo es que se construye, cómo se generan esas resultados de paz en nuestras casas de discusión de la facultad específica y desde ahí describirlo, identificar, analizarlos y lograr generar una propuesta al final, digamos, del planteamiento de la tesis doctoral, alguien así es la propuesta de construcción teórica. Pero aquí la administración de un nuevo modelo es bastante, sí, como un poco muy gruesa o a veces muy abierta a lo que se quiera construir. Eso es para el elemento fundamental. Lo segundo es ahí otro elemento para ver qué tengo por reales. Y entonces, claro, al ver los objetivos, sabemos con qué autor y con qué propuesta teórica se va a trabajar. En el desarrollo de la tesis hay que trabajar, digamos, acoger esa propuesta teórica, que no puede existir otro elemento que normalmente uno tiene que casarse con uno o dos autores, que en este caso, pongamos que hay un acercamiento fuerte a uno de esos autores que le plantea un recorrido metodológico y que le plantea un recorrido teórico. Entonces, esa es como digamos que por eso el procedimiento claro que van a preguntar los resultados y en para todos, porque esta pregunta la manda, ¿qué está en ¿qué entiende para la Pues por representación social es es cuando un grupo social se reúnen y cada uno de ellos empiezan a abordar un hecho o fenómeno que lo convierte en un objeto y le dan vida y empiezan a trabajar, a mirar cuál es la información que tienen, cómo han recibido, qué conocen, qué saben, cómo lo perciben, cómo lo analizan, qué sienten y empiezan a abordarlo en ese grupo social. Falta algo en la definición. Sí. Quiero decir, le falta algo De- central. O sea, es un tipo de conocimiento la representación social. O sea, eso que vos decís, que además es hasta mítico, porque vos no vas a ver a las personas reunidas, hablando y decir en qué momento construyeron la idea de paz. O sea, no vas a ver eso. Lo que vas a ver es, no sé, o escuchar, por ejemplo, bueno, ¿qué piensan esos estudiantes cada vez que aparezca un profe y diga hoy hablamos de paz? Y vas a ver caras de malestar, vas a decir otra vez lo mismo, por ejemplo, o esto no va para ningún lugar, o sea, no vas a ver el grupo de personas haciendo. Entonces ahí me parece muy pertinente la comprensión sobre, bueno, ¿qué estamos haciendo? Son formas de conocer, fundamentalmente, es una forma de conocer sobre algo. Y ahí también me enganché con lo de si la paz es un objeto intangible o inmaterial, digamos. Ahí hay una posición más filosófica, ¿no? Pero digo, de hecho, si vas a trabajar con representaciones sociales, justamente el núcleo de la teoría es transformar algo abstracto en material. Y eso es el campo de representación. Entonces, la teoría, porque además surge originalmente en eso, cómo había ciertos conceptos teóricos de algunas disciplinas que se transformaban se hacían de alguna manera, ¿no? Transformar lo abstracto en concreto, lo no conocido en familiar. Por eso lo que ves son formas de habla, imágenes, caras de las personas, cosas que hacen. Las expresiones, claro, vos lo que hacen en el cotidiano. Digo, no sé, yo no tengo idea de cómo trabajan el tema de paz, o sea, cómo aparece, porque claramente no es un tema que a nosotros nos aparezca así, que escuchamos que es, ¿no? Y los especialistas que están en Argentina, por ejemplo, que muchos trabajan cuestiones, ¿no? Pensando en la cuestión de la paz, pero digo, no sé, de repente llega esa materia y la gente se va. Eso te está diciendo algo sobre lo que es claro, sobre cómo te está diciendo algo sobre lo que la gente piensa. Incluso yo me quedé pensando, como decías, es en los estudiantes, pero cuando lo presentaste, no hablaste tanto de los estudiantes, hablaste de cómo aparece en el currículum, hablaste de lo que se hacían en las clases, hablaste de los programas,
incluso que acciones, no sé, capaz que en la universidad de repente hay un día, no sé, existe el Día de la Paz, por ejemplo, no sé, hay un día, la Semana por la Paz. Digo, no sé, hacer un registro de las actividades que hace la universidad en la Semana por la Paz y lo que preguntarle a la comunidad educativa qué piensa de esas actividades, te va a decir mucho más de las representaciones sociales sobre paz que, no sé, que hacer una encuesta, por ejemplo, ¿no? O sea, porque hay un montón ahí, como me parece que lo interesante de una lectura más que no como procesuales, bueno, ¿qué hacen las personas? ¿Es una semana en la que, por ejemplo, se suspenden las actividades para esa semana? No. O sea, que hay eventos especiales, por ejemplo. Entonces uno puede decir, bueno, ¿va la gente al evento especial? ¿Se llena? ¿Estalla? O no es para que me contestes, O sea, no es para que me contestes, es como para pensar ahí en esta pregunta que te hace, bueno, de cómo estás pensando en las representaciones y cómo lo vas a ir a ver, que vos vas a ver lo que las personas hacen, eso decíamos en la mañana. Vemos lo que las personas hacen, lo que las personas dicen, las expresiones, decían a la compañera, ¿no? Como el comentario que hace, no sé, si hay un foro, sí, bueno, de repente toda esa semana la gente realizó otra actividad y justo no puede ir a ninguna. Bueno, ahí vas a ir como construyendo ese campo representacional como objetivo, ¿no? Sí. Una pregunta, doctora. La heterogeneidad del grupo social que se está analizando ahí en el proyecto no influiría en el resultado, porque es que es una universidad pública que recibe estudiantes de distintas regiones, de distintas zonas que han tenido distintos niveles en lo que se llama conflicto armado, distinto nivel de interacción. Por lo tanto, llegar a la generalización de la paz vista desde una persona que llega, por ejemplo, de Catatumbo, que es una zona de alto nivel de conflicto, alguien que está de pronto en una zona más segura, más aislada de lo que ha sido el conflicto, pues habría una respuesta muy disímil entre uno u otro individuo en ese caso. Tu pregunta es súper pertinente. ¿Vos lo pensaste, Juan Álvaro? Sí, es que precisamente cuando se fue a abordar y junto con el director del proyecto de grado, es que se analizan ese tipo de situaciones porque en cuál facultad es la que vamos a trabajar y vemos que es importante que dé esa postura, que también por lo menos haya una que en ellas, que por lo menos curricularmente exista algo que tenga que ver relacionado con la paz, pero como son programas diferentes, aunque tengan un corte humanístico, vemos que pueden existir diferentes. Pero es lo que te pregunto es claro, cosa. no, sí, claro, sí, sí. El grupo con el que vas a trabajar, sí, sí, claro. No es tan, según a priori, decimos, no sería homogéneo. No es. Pero digo, ahí yo a priori, o sea, desde una perspectiva más procesual, cualitativa, no puedo saber si hay o no hay diferencia. Sí tendrá que pensar en algún método de comparación constante que a mí me permite decir, bueno, de repente encuentro, no hay como niveles también de análisis en esa información que tengo. Sí quizás tengo que saber esa conformación y de repente empezar a buscar en los datos. Bueno, a ver, las personas de qué región dijiste, por ejemplo. Bueno, un ejemplo podría ser Sí, Catatumbo, por ejemplo. Por eso, Catatumbo está más afectada por el conflicto armado. Entonces quizás en el análisis de la información, a mí ahí pensaría, ¿por qué análisis factorial estaría fundada? El análisis comparativo diría, bueno, voy a tomar, no sé, las respuestas de las personas que vienen de jurisdicciones que fueron afectadas por conflicto armado directamente, vamos a decir, y jurisdicciones que no fueron afectadas directamente. Y ahí analizando para ver si hay similitudes o hay más diferencias. Entonces, saber si ahí hay una representación social homogénea, no una única, o lo que tengo son anclajes diferentes, porque son entonces distintas representaciones sociales, no lo puedo saber a priori. Y ahí tiene que ver con algo que dice diferencia entre un grupo nominal y un grupo consensual. Entonces vos podés tener, para armar tu muestra, digo, esto sirve para cualquiera, ¿no? Cuando armás una muestra, bueno, yo voy a tratar, como decía Álvaro, de que tomar estudiantes que todos estén cursando en facultades, que tengan un currículum, ¿no? Que responda a algunos de estos elementos de paz y además que
me parece un factor interesante en conformación de la muestra, o sea, lo que te dice me parece un punto interesante, que haya diversidad de jurisdicciones, o sea, que estén, entre comillas, representados, porque no es el criterio que usaremos para este tipo de muestra, personas que residen o vienen de jurisdicciones afectadas directamente por el conflicto armado y otras que no. Eso sería como lo que uno diría un grupo nominal, estás armando la muestra. Ahora, cuando analices la información en función de, bueno, las dimensiones que pone, las ideas que tienen, el campo de representación, las actitudes, uno podría identificar si ese grupo es también un grupo consensual. ¿Qué quiere decir? Que ha construido una representación social que los unifique como grupo. O si esa variable afectado directa o indirectamente por el conflicto armado me da lugar a distintas representaciones sociales. Entonces, capaz que no hay una única representación social de paz. Lo mismo podría pensar en el género. Lo mismo podría ser lo etario. Digo, no creo que sea lo mismo, ¿no? Personas que tienen más de 60 años, por ejemplo, que se han socializado en un contexto de conflictividad, digamos, que personas, bueno, menos 19, como por el boleto, ¿sí? Que sea re temprano antes de empezar. Entonces, mi pregunta es muy pertinente en términos de teoría de grupo nominal y grupo consensual. Sí. A priori, cuando nosotros armamos un diseño, tenemos grupos que son, suponemos la homogeneidad, ¿sí? O sea, hay una atribución de homogeneidad a partir de ciertas variables que te hacen construir la muestra. Ahora, si ese grupo es un grupo consensual, o sea, un grupo que ha construido una visión compartida sobre ese objeto, lo voy a saber a partir del análisis de los datos, no lo voy a saber antes. Porque podría ser que te encontrés que incluso te abren más preguntas, porque uno dice, che, y si no hay diferencia, ¿no? Digo, tu pregunta es muy pertinente. No hay diferencia entre quien fue afectado directamente y quien sí. Bueno, eso me va a abrir una nueva pregunta, ¿no? Para pensar entonces cómo sigo buscando en esa información. No sé si se entiende. Sí. Me parece que eso es un punto diferencial, ¿no? Y en general se suele confundir. Entonces, cuando analizamos la información, nos encontramos muchos que toman todo como un grupo homogéneo. Y ahí, bueno, hay que tomar ahí ese elemento. Sí, es que precisamente la facultad, dentro de la facultad aparece el programa de licenciatura en educación comunitaria. Y en ese programa, pues, como el primer semestre tenía un componente que vienen estudiantes, es un programa a distancia los sábados, vienen estudiantes del Catatumbo. Viene el Catatumbo, vienen a estudiar acá porque es un programa que se estudia solo los sábados. Y ahí por eso también se ubicó pues esa facultad, porque también es a ese programa. Entonces, y también dentro de la facultad me imagino que estará la maestría, la nueva que en estudios sociales y la paz. También está el programa de Derecho, está el programa de Arquitectura, está el programa de Trabajo Social. Por eso, o sea, por mí, por facilidad de pronto, lo hubiera abordado con Ciencias Empresariales, porque soy docente aquí en la universidad. Pero, pues, por motivo del trabajo que se vaya a realizar, vería que en comunión con el director de la tesis, decidimos que fuera con esta facultad. Igual algo nos explica que como estás en el proceso de armado, ¿cómo es tu nombre? Sí, Diego. Tomado lo que te dice Diego. Quizás el criterio me parece que lo que trae Diego es bien de la teoría. Quizás el criterio para organizar a quienes entrevistar, ¿sí? Más que la facultad, ¿sí? Aunque vos tomés de tal o cual carrera, sea el lugar donde viven las personas, ¿sí? Porque la experiencia más o menos cercana, por lo que están diciendo ustedes, a el conflicto armado, afecta esa construcción de paz, ¿sí? Y seguramente se acerque o se aleje, ¿no? Digo, porque no debe ser la misma experiencia, o sea, leer una propuesta, bueno, tengamos la semana con todo lo que implica para quien ha estado afectado directamente y quien no dio. Me parece que trae un aporte interesante para tu proyecto, ¿no? Aquí ya ha habido, pues, así de grosso modo, información sobre lecturas distintas, por ejemplo, procesos como plebiscitos hacia la paz en los Estados Unidos, que en ciertas regiones la votación puede ser marcada precisamente por la incidencia del conflicto armado. Entonces, pues, eso debería tener una afectación en un proyecto. Sí, es muy pertinente tu comentario.
Pero entonces, precisamente por eso se definió esa facultad, pero también en este trabajo, cuando se vaya a tomar, tendrán que mirarse, pues no solo enfocarse a los que tengan, lo que nos dijiste tú, o sea, unos que tengan que ver con el conflicto y otros que no tengan que ver con el conflicto para poder realizar el análisis y mirar cómo... Claro, digo, porque si vos pones ahí teoría fundada, la teoría fundada como, no lo estás tomando como una estrategia ahí metodológica, sino como una forma para analizar los datos, eso entendí yo, Sí. que lo pones así. Entonces, eso supone un método de comparación constante, vas a tener que buscar elementos que te permitan a vos comparar lo que las personas cuentan sobre este tema. Entonces, esas comparaciones las vas a hacer en función de las variables con las que armas la muestra. Entonces, bueno, capaz que por facultad no te dice mucho, capaz que te dice más en función de el contacto más cercano, ¿no? Como traían ahí, que lo vas a tomar a partir también como arbitrario que es la jurisdicción, ¿no? Digo, el lugar donde vive la persona. Entre otros, no sé, el género podría ser otro, la edad podría ser otro, ¿no? Como elementos que al principio son más nominales y después habrá que ver si eso realmente genera que piensen igual o si hay diferencias, ¿no? Capaz que te encontrás con contradicciones, ¿no? Que contribuyan a una representación compartida. También hay con el nivel de estudio, porque una cuestión es pregrado, diurno, pues otra cuestión es maestría y pues otro pues... Tendrá que ver eso a priori, o Sí. sea, la teoría no, o sea, habrá que ver qué pasa con eso, ¿no? Si el nivel de estudio te da una diferencia o no. Ok. No sé, Mencionaba Diego, hay un laboratorio como la responsable para mirar cómo ahora entonces, les pregunta, Juan Álvaro, ¿habrá las tendencias sociales negativas y positivas? ¿Desde dónde la miramos? Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando uno de esos modelos que se plantean en los cursos que van a revisar o que van a tratar? Los trabajadores de investigación, si uno es uno de ellos, el marco teórico que se plantea dice que la paz no es solamente ausencia de la guerra, no se puede paz, no se puede con la guerra. Sin embargo, llega el Catatumbo y le dice, en la ciudad se pega ahí, no, pero es que para mí no pasa. Para mí no pasa. ¿Qué hace usted con ese sujeto? Y le contrae el marco teórico. Pues ahí por lo menos lo que yo vería, o sea, primero lo que se busca con este trabajo de investigación es recopilar datos que no son de la mirada que yo tengo, cada quien tiene una mirada distinta y ahí donde tendrán que empezarse a hacer el análisis y hacer los comparativos para poder llegar y mirar si es un grupo homogéneo o no lo es. Y tendrán que existir porque todos no pensamos iguales y todos no venimos de la misma donde venimos. O sea, por lo menos para mí, sí, dime. Ojo con eso, porque eso es, no responde al concepto de representación social. Sostener que cada persona piensa una cosa, es como decir cada persona una realidad. Okay. Justamente el conocimiento, las redes son conocimiento consensual. Consensual quiere decir que es compartido por determinado grupo, o sea, no es que cada persona una idea, o sea, por lo menos de este marco teórico, si no estarés trabajando con actitudes, o con percepciones, ¿sí? O con creencias. Pero si tomar representación social es algo que un grupo que habrá que ver cuál es el componente que los nuclea, que hace que haya un consenso en eso que están pensando. Lo que te pregunta Félix es, podría ser probable o esperable, para decirlo mejor, que las representaciones sociales que las personas que están afectadas directamente por el conflicto, para decirlo de alguna manera, tomando lo que dice Diego, que me parece una contribución muy interesante, que entren en tensión con los marcos teóricos sobre paz que vos traes, ¿sí? Que eso es lo que te dice Félix. ¿Qué va a pasar con eso? O sea, si le postas, bueno, paz no es ausencia de, ¿no? ¿Cómo era? Ausencia de conflicto. Paz es ausencia de guerra, ausencia de conflicto. O sea, es esperable que personas que estén afectadas por eso te digan paz, no sé, yo no conozco el tema. Para mí, Paz negativa. Paz negativa. sí, bueno, no sé, perdón.
sino Cepa negativo. que nosotros sepan que vamos al río. La Todos paz. los reconocimientos sociales en abstracto, Sí, claro. pero- La paz romana, la paz romana. Pero digo, me parece que ahí, bueno, eso también dice algunas cosas. Digo, también porque si vos estás tomando el modelo más clásico, ¿sí? El modelo más clásico, digo, los primeros trabajos de Moscovici puntualmente, donde justamente trabaja en cómo los conceptos teóricos se traducen en sentido común. Digo, que no toda la investigación organizacional trabaja sobre eso. Entonces, por eso, bueno, hay un concepto teórico sobre paz, que es este que vos tomaste. Incluso se puede hacer un objetivo específico. Bueno, de ese concepto teórico, ¿cómo se arma una representación social? O sea, ¿qué es lo que las personas en su vida cotidiana entienden por paz? Y ahí te vas a encontrar con procesos interesantes en términos sociocognitivos, porque bueno, eso es lo que Moscovici explica con la objetivación, ¿no? Digo, perdón que me ponga ahí como teórico, pero justamente hace eso. Él dice, bueno, la objetivación es, ¿hay algún elemento de esa teoría, ¿sí? O sea, vamos a decir, de la definición, ¿cómo era? ¿Romana? ¿No? ¿Cómo era? Paz romana. De la idea de paz romana, ¿sí? En términos como de un campo, de una definición disciplinar particular, seguramente algunos componentes, ¿sí? Que se seleccionan. Eso no, como dice, una objetivación tiene primero una selección de elementos. O sea, no es que va a estar tan alejada de esa idea, pero no es lo mismo, por eso es un objeto distinto. Entonces, bueno, algo comparte, pero el punto es que se sacan de ese contexto. Entonces, esa definición de paz romana tiene un marco, tiene un anclaje sociohistórico, una lectura socioantropológica que hace esa construcción. Bueno, sale de ahí. Y esa idea, que ahora ya no es más esa idea de paz romana, va a ser la idea de paz que construyen esas personas, toma elementos de ese campo disciplinar, los saca del contexto. Entonces tengo selección, descontextualización, y tengo un tercer momento que es, se construye en una especie de, dice, núcleo figurativo, no porque sea una imagen necesariamente, sino porque es un argumento narrativo, ¿no? Es una construcción que incluye sus elementos, que va a hacer que las personas digan, para mí, la paz es como es, te dijeron paz negativa, ¿verdad? ¿No sería? ¿Sí? Para nosotros la paz es esta cosa. Sí, ¿Sí? perfecto. ¿Me seguís? Digo, como que ahí ¿se entiende? Digo, como, Sí, claro. digo, para que vos también puedas pensar en lo que estás armando en función de qué modelo teórico vas a tomar. Entonces, eso te va a pasar. O sea, y va a pasar porque las personas, justamente las representaciones, te van a mostrar otras teorías que son las teorías que las personas usan. Y son las que les sirven a las personas para seguir viviendo en ese lugar. Si no construyen una idea de paz que tenga que ver, ¿no?, con que no haya conflicto, ¿no?, con determinados aspectos, no puede seguir viviendo en ese lugar. O no puede explicar por qué se muda, por ejemplo. ¿Por qué tanto desplazamiento de determinados lugares, digo, que están muy afectados? De hecho, ¿no?, digo, para la realidad del pueblo colombiano, el desplazamiento forzado producto del conflicto armado tiene un alto impacto en la vida de las personas. Y hace que construyan ideas de paz, hacen que construyan ideas de conflicto, conceptos sobre la vida en común, un montón de elementos que responden ahí a esa afectación. No quiero entrar en cuestiones que ustedes conocen más, pero me parece ahí un punto interesante en la pregunta, ¿no? En esa misma dirección, uno de los primeros trabajos que yo hice que me permitió entrar a la teoría, buscando cómo intentar comprender ese tipo de cosas, entré a las representaciones. Es un artículo que se llama Ideas de jóvenes desplazados, Ideas de paz en jóvenes desplazados. Resulta que en el trabajo, haciendo el trabajo, encontramos que jóvenes desplazados de Catatumbo, al hacer el trabajo, al hacer la respectiva trabajo de campo, tienen un núcleo figurativo que es la paz es mi casa. Entonces la paz para ellos no es ausencia de conflicto. Para ellos la paz no es que no haya, digamos, la violencia directa, no, para ellos la paz es que puedan tener un sitio donde estar tranquilos. La paz es la casa y ese es el núcleo. Y entonces, claro, desplazados que vienen de Catatumbo, desarraigo, tienen que huir de sus casas, tienen que huir de sus fincas, de sus campos, abandonando todo, llegan acá, así sea, en la periferia, en un rancho, en lo que sea, pero ese es
pequeño espacio de paz, que es el que ellos aman. El artículo está Está buenísimo eso para sí, es una dirección. que seguramente no es lo mismo que entiende por paz un gobierno federal, ¿se entiende? O sea, y está bien que eso esté así. Diego, querías también levantar la mano. Sí, doctora, para una idea que surge después de la reflexión, que es de acuerdo a la investigación que propone el compañero. No estoy seguro porque pues, ese no sería mi fuerte, lo de representaciones sociales, pero la pregunta sería si en el campo de las representaciones sociales ya hay investigaciones de la afectación de lo que se denomina actualmente como posverdad tienen esas representaciones sociales, que entiendo que son generalizaciones estables en el tiempo, en el grupo humano. Yo no conozco que haya específicamente desde la teoría de representaciones sociales, entiendo que todos los estudios sobre posverdad, que además son muy del campo de la comunicación, de pensar los discursos, uno podría, no sé, pensando en el marco teórico, él podría tener una teoría de representaciones sociales y que dialogue, bueno, con otras teorías de construcción de discurso, por ejemplo, si uno quisiera, digo, depende de lo que él ponga como objetivo. Yo no conozco, pero no quiere decir que no haya, o sea, siempre no es como la lectura es de quien está mirando, que sea desde las representaciones sociales. Sí, me parece que viene más de otras líneas, ¿no? El trabajo con lo discursivo y que pueda haber algunos que lo estén tomando. Mira, bueno, en un evento en Brasil, este año, había un trabajo a partir en Brasil, ¿no? Sobre una noticia de algo que había aparecido, pero en realidad había una fake news, ¿no? En esta idea de la construcción de verdad, y estaban haciendo un intento de pensarlo desde la teoría. Fueron los primeros que escuché, pero no conozco que haya mucho sobre eso. Me parece que pueden ser posibles encuentros, ¿no? La teoría de representaciones sociales, por lo general, y se pretende eso también, ¿no? Que dialogue con otras líneas conceptuales, porque le permite complementar. Si no sería como a veces muy acotado, ¿no? Como, bueno, es esta idea, bueno, donde, qué sé yo, me parece que ahí podría pensarse. Sí. Con análisis de discurso, digo, vos ahí pones, digo, pero trabajar análisis de discurso te permitiría pensar en esos, ¿no? En esa relación, representaciones, prácticas, discursos, me parece que ahí hay algunos que trabajan no solo con análisis temático, sino más con análisis de discurso. Sí. Y agregaría yo que no solamente las personas, el espacio, sino también el tiempo. Hace un tiempo atrás se hizo un referéndum, bueno, unas preguntas al pueblo colombiano sobre si querían o no el proceso de la FARC, que entregaran. Todavía no se han entregado, no se han entregado. Sí. Entonces, en el país salió el mapa de votaciones, ¿no? Y qué ironía, si hay una zona del país que hubiera sufrido las necesidades de la guerra y del conflicto armado, no era el Catatumbo. Ellos votaron que sí, querían que la FARC se demostrara, lo llamaban el sí o el no. El no a la paz, sí, pero la verdad es que en esa zona, únicamente sí quería que se acabara la guerra, pues hasta entendible, ¿no? Zonas incluso urbanas, como Punta, votaron. No, el sí era para la zona rural. Sí, que ellos sí querían que se hiciera la movilización de la zona. Y zonas urbanas que de pronto no habían convivido tanto directamente el conflicto armado, decían que no. Que no se desmovilizaran mucho, que la guerra siguiera. Fue un momento muy. Incluso yo lo escuchaba de unos mexicanos que decían: ¿quién carajo vota por no acabar el conflicto armado en el país? Eso no tenía sentido, no lo entendían ellos. Bueno, yo desconozco, no quiero hablar de lo que desconozco, pero habría que pensar ahí, digo, en términos, si lo piensas en el campo de las representaciones sociales, qué significaba la votación del no. Lo que vos observás, no para analizarlo, es solo como un ejemplo. Lo que uno ve es lo que la gente hace, vota el sí o vota el no, ¿sí? Entonces, en función de eso, bueno, uno podría preguntarse, bueno, los que votan el no es capaz que la representación social de la desmovilización, hay que ver a qué está asociado la desmovilización, porque la desmovilización implicaba un acuerdo gubernamental, implicaba, ¿no? Digamos, determinada forma de pensar a quienes han estado involucrados en el conflicto armado, ¿no? Una amnistía. Entonces, si lo pienso en términos de representaciones sociales, el problema no es votar el sí o el no, sino tratar de comprender la votación del no, quienes han votado que no, ¿sí?
todo caso en términos de la comparación constante, ¿con qué otras ideas está dialogando eso? Entonces, se entiende como que ahí había otras cuestiones que quizás tienen que ver, bueno, con pensar si la amnistía en realidad era un ceder a lo guerrillero. Por ejemplo, estoy diciendo muy grueso, disculpen mi ignorancia sobre el tema, digamos, hablo muy de la lectura que uno hace desde una ciudad como Buenos Aires, digamos, pero me parece interesante tu ejemplo porque en todo caso no es que tienen una representación social, digo, para pensarlo hoy temprano, no es que hay una representación social negativa sobre el acuerdo, ¿sí? Lo que hay ahí es un comportamiento, votaron que no al acuerdo. Bueno, ¿qué representación social están construyendo sobre la idea de paz? ¿No? Porque ahí tenemos, bueno, la paz está entendida como la amnistía, la paz está entendida como perdonar todo, está entendida como no hay castigo, como impunidad, digo, ahí la cosa se pone interesante, digo, ¿no? Digo, se pone interesante para tratar de entender por qué las personas hacen ciertas cosas o no, que es un poco lo que yo te decía al principio, pero, ¿no? Quizás más que ver quién dice el currículum de una materia, es observar qué hace la comunidad de estudiantes cuando se trabaja sobre esos temas. Ahí entraría en juego también los seminarios, ¿no? Claro. Es como esa idea más, bueno, va casado en las representaciones sociales, pero ahí serían los imaginarios, porque la zona rural y la zona urbana se viven de formas muy diferentes. Entonces ahí puede entrar en juego lo de los imaginarios. Pero lo que pasa es que cuando se estaba en el trabajo también, director junto con codirector es el doctor Eduardo, él me decía, ¿por qué parte de la paz se quiere ir? ¿La paz que tiene que ver con el acuerdo o la paz como tal, como concepto, como paz? Y el trabajo que se le va a dirigir es como concepto, como paz. Nadie se está metiendo con la Ok. Sí, no, que no. Sí, exacto. Digo, Sí. no, las dudas, tranquilo, Sí. digo, como No, ahora no. estás grabando lo que Eso es para académicamente. Escúchame, vos vas a tomar las decisiones, todo lo que te estamos diciendo es un aporte. Nuestro joven está acabando. Sí, claro, no estamos, digo, yo no sé quién es el director de No, no. pero no estamos en contra de eso. Lo que Sí, estamos sí, acordando Sí. es No, sí, claro. que entre lo que vos Sí, ¿no? haces como marco teórico, ¿sí? Porque vos querés ir por esa idea de ¿cómo era la paz común? Sería como más una idea como de paz positiva. Ok, está. Ahora, lo que te estamos diciendo es, ojo, porque las personas construyen ideas de paz que no van a capaz que tener que ver con la idea de paz positiva teórica que vos vas a poner en tu marco teórico. Van a decir otras cosas. Por eso, o sea, por lo menos, si es que querés estudiar lo de las representaciones sociales, tenés que estar ahí como abierto a decir, bueno, la gente construye una idea de paz que no es la paz positiva. Construye otra idea de paz. No. Y vas a buscar eso, me parece que eso es lo que te están planteando. No, Es un mante, por eso me... Claro. Permítame, No, otro. no, Sí. Es que de pronto Vas a que no me claro. tengan que mirar. O sea, yo no sé cómo es ahora. Yo me acuerdo cuando hice la maestría de construcción comunitaria, estoy hablando hace muchos años, estoy hablando en el 2004-2005, siendo estudiante de maestría. En ese momento, en la maestría de psicología comunitaria en la UBA, había muchos compañeros que tuve que eran colombianos y que venían movidos, estoy hablando del 2004-2005, otro escenario. ¿Sí? Entonces, si me preguntas y además con una preocupación, y compañeros, algunos activistas, digamos, ¿no? Muy involucrados, y si yo no estudié que era de paz, pero lo que sí yo escuchaba es que había un desplazamiento que tenía que ver con cómo estaban viviendo en su cotidiano cuestiones de conflicto. Entonces yo podría decir, bueno, paz para ellos era ir a otro lado. Sí, no sé, o sea, qué pasa ahora. Capaz que estoy haciendo un salto, digamos, pero... Yo quería aclarar eso, que yo le dije, pero las cosas que deben tener en cuenta, el sitio, sí, bueno, yo vengo de un municipio donde de pronto no había tanto conflicto armado, es cerca aquí, y resulta que tanto en bachillerato, desde los pequeñitos hasta los más grandes, votaban por el no. Sí, nunca habían vivido en carne propia el conflicto armado, no, a la paz, no a que se el proceso de paz. Sí, que tendría que ver con esto de la impunidad, no la Y impunidad. eran niños Y muy bien explotado un grupo político. Claro, o sea, un grupo político aprovechó ese huequito Sé cómo lo y empezó a potenciar esa idea de la impunidad, por ejemplo.
Bueno, y la gente se asustó. total, es que ahí es donde vos tenés que pensar lo que decíamos hoy temprano, de que es una práctica, representación y un discurso sociohistórico en el que se habla. O sea, porque esa idea de votar el no en todo caso, digo, responde, digo, no sé si se conecta con la posverdad que decía allá Diego, pero bueno, ¿cómo se van, o sea, cómo hay una materialidad que va dando lugar a que las personas hagan ciertas cosas y en qué elementos hablan, ¿no? Bueno, ¿quién es ese sujeto que habla? Porque ya no es el estudiante concreto que estás estudiando, o el niño o la niña en tal lugar. O sea, hay un punto donde es hablado por, bueno, un grupo que representa ciertas valoraciones, cierta ideología, digo, bueno, ahí hay conexiones, ¿no? Digo, me parece que complejiza un poco el análisis de esas representaciones. Y hay que tener en cuenta que de lo que puede que parezca obvio, pero es muy propio de la investigación con enfoque portativo. Y es lo cual va a generar que en la estrategia de información que se imagino que tenemos la entrevista, normalmente la gente, las personas, cuando hablan y le cuentan cosas y le responden a sus preguntas, no responden académicamente, no responden conceptualmente, sino que no responden con historias. A uno le cuenta, por ejemplo, usted pregunta para usted qué es la paz. Y uno buscaría, sería lo ideal, como investigador, que nosotros le clasificara conceptualmente esta idea o esta otra idea o esta idea. Pero el sujeto le va a responder que la paz es un recuerdo que yo tengo desde que yo mi papá me correteaba con la correa, me portaba mal. Y esa fue la respuesta. Y vaya usted a categorizar, si no se pone esa categoría, esa respuesta. Entonces ahí no va a descubrir, este descubrimiento es importante, que los sujetos normalmente cuando responden a sus preguntas, no le conceptualizan, sino que le cuentan historias. Cuentan historias. Y tarea del investigador es que con esa historia, ¿a dónde la voy clasificando para poder ir eliminando elementos de categoría? Entonces, por eso hay un elemento, cuando la respuesta no que parece que inicialmente no tuviera nada que ver, pero que al final tiene mucho que ver con la categoría que usted es. Para mí la paz que es un sueño. ¿Y eso dónde lo pongo? Claro, ¿Dónde lo pongo? Inalcanzable. Imperfecta. Imperfecta, inalcanzable. La paz es tópica. Un sueño de cuántos minutos. Entonces, sueño eterno, inalcanzable.